Buenos días, amigos y hermanos. Nuevamente nos encontramos en este día miércoles para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Así es que te voy a invitar en este momento para que podamos cerrar nuestros ojos y así poder elevar la oración respectiva para iniciar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea su santo nombre. Pedimos que perdone nuestros pecados y le damos gracias por permitirnos ver la luz de un nuevo día y por permitir poder estudiar su santa palabra. Que su Espíritu Santo sea el guía en este momento y gracias, Señor eterno, porque siempre tenemos esa oportunidad para poder aprender más acerca de usted. En su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, le pedimos amén. Muy bien, te agradecemos porque nuevamente estás en sintonía de tu programa Conectados con el Cielo. Iniciaremos en este momento con el respectivo estudio de la palabra de nuestro Dios. Así es que todos listos, preparados para ver qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial en este momento a través de las Sagradas Escrituras. El gran conflicto, el tema general del estudio de este trimestre y estamos ya en la lección número 4. Tiempo siempre avanza, nos toma rápidamente y el tema de la semana es defendamos la verdad. Y para hoy, miércoles 24 de abril, el título es El lucero de la Reforma. Según la Real Academia Española, la palabra reforma dice que significa reducir o restituir una orden religiosa u otro instituto a su primitiva observancia o disciplina, entre otros significados también que tiene la palabra reforma. Leamos qué dice sobre la reforma nuestra hermana Elena de White. En el libro La historia de la redención, en las páginas 353 y 354. En el siglo XIV surgió en Inglaterra la estrella matutina de la reforma. John Wycliffe fue el heraldo de la reforma, no solo para Inglaterra en aquel entonces, sino el heraldo de la reforma para toda la cristiandad. En ellas, Wycliffe encontró lo que antes había buscado en vano. Vio allí una revelación del plan de salvación y a Cristo como el único abogado del hombre. Descubrió que Roma había abandonado el sendero señalado por la Biblia para seguir las tradiciones humanas, que además se entregó a sí mismo al servicio de Cristo y se decidió a proclamar las verdades que había descubierto. La mayor obra de su vida fue la traducción de las escrituras al idioma inglés. Esa fue la primera traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás. La gente de Inglaterra recibió la Biblia en su propio idioma. De ese modo, la luz de la palabra de Dios comenzó a proyectar sus brillantes rayos en medio de las tinieblas. Una mano divina estaba preparando el camino para la gran reforma. Y para entrar en el tema de este día, vamos a leer algunos textos bíblicos. Y en primer lugar, ¿qué es lo que nos dice Salmos 119:40? Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. En el siempre capítulo 119 del libro de Salmos, pero el verso 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Los primeros dos textos que leímos en el Salmo 119 se expone la alegría y el gozo que experimenta el salmista al seguir la ley de Dios como su guía. El gozo del salmista no dependía de las circunstancias externas, sino de la
paz interior que deriva del estudio de la palabra de Dios. Tratemos de recordar esta actitud del salmista David. Leamos ahora qué es lo que nos dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Cuando se alimentó con las palabras divinas, su corazón sintió gozo y alegría. Esas palabras le resultaron dulces más que la miel. Todos hemos probado la miel. Cuando ya comemos mucha, nos empalaga porque es demasiado dulce. Entonces así encontró o sintió más bien gozo y alegría al encontrar la palabra divina de nuestro Dios. Y tanto David como Jeremías y Ezequiel les resultó emocionante comprender que había sido llamado para ser colaborador de Dios, portavoz de Jehová para reprender los pecados de su pueblo. Habían sido llamados para ser reformadores. Ser llamado a desempeñarse esta función es en verdad un gran privilegio, pero también conlleva una gran responsabilidad, ya que se corre el riesgo de la exaltación del yo. Es peligroso, por eso muchísimo cuidado. Muchos de estos tres personajes fueron llamados en su tiempo a ser reformadores, o como decimos nosotros, a encarrilar nuevamente al pueblo. Y todos ellos se deleitaban o se regocijaban en el estudio de la palabra de Dios. Se alegraban de hacer la voluntad de Dios. Amaban su ley, como dice el salmista. Recordemos que con el estudio de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo, seremos transformados por el poder de Dios. Hay mucha historia sobre grandes reformadores que han existido. Juan Hus es uno de ellos. Y así como él fue transformado en su vida cuando estudió los escritos de John Wycliffe, al ver la pasión que John Wycliffe, a quien se le conoce como el lucero de la Reforma, ponía al hacer énfasis, al ver Juan Hus, cómo John Wycliffe ponía al hacer ese énfasis en la prioridad de las Sagradas Escrituras, con la autoridad de las Escrituras y la centralidad de Cristo, él vio esa actitud. Hus la vio y él se admiraba de esto. Así como ellos fueron transformados, John Wycliffe, de igual manera también Juan Hus, al momento de estudiar la palabra de Dios. Ahora bien, esta pasión influyó grandemente en Hus y lo impulsaron a estudiar diligentemente la Biblia por sí mismo. Al ver el ejemplo o a él al notar, al descubrir la pasión que sentía Wycliffe, pues entonces Juan Hus también él puso empeño y decidió estudiar diligentemente la Biblia por él mismo. Y mientras esto sucedía, se dio cuenta que la iglesia de Bohemia, en su lugar de origen, necesitaba un avivamiento y una reforma. Su creencia respecto a la autoridad de la Biblia puede resumirse en estas palabras. Hus estaba convencido de que los preceptos de las Santas Escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia, o en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia, no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes,
Era el único guía infalible. Mucha verdad hay en estas frases. Dios hablando en la Biblia y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes. Era el único guía infalible. ¿Qué hizo Juan Mus? Continuó predicando la autoridad de la Biblia y la primacía, lealtad a Cristo sobre la lealtad al Papa de Roma. Y debido a esto, terminó siendo encarcelado por la Iglesia romana y por las autoridades, donde con el tiempo falleció por transmitir, por decir la verdad, por predicar la autoridad de las sagradas escrituras. Dio su vida como mártir de la iglesia, como mártir del cristianismo, por predicar la verdad. En el conflicto de los siglos, en el capítulo 6, Hus y Jerónimo, en la página 107 dice, antes de los días de Hus, hubo hombres en Bohemia que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas. Sus trabajos despertaron el interés general y a la vez también los temores del clero, el cual inició contra aquellos discípulos del Evangelio una encarnizada persecución. Y así vamos a encontrar muchísimas historias de reformadores que no les importó ofrendar su vida siendo leales a Cristo. Pero, ¿qué nos sirve conocer la historia de tantos reformadores si nosotros no estamos dispuestos a mantener en alto la bandera de Jesús? Hoy con las redes sociales nos podemos dar cuenta fácilmente cómo algunos que dicen predicar la verdad y cambian su discurso mezclando la mentira con la verdad y llevando al pueblo de Dios como ovejas al matadero. ¿Será que nosotros tendremos el valor para continuar predicando la autoridad de la Biblia? ¿Será que nosotros tendremos el valor para el valor para alzar la voz contra los que nos quieren introducir falsas doctrinas? ¿Será que nosotros tendremos el valor de denunciar el error y advertir a nuestros hermanos para que no acepten el error? 3 interrogantes que se las hago a ustedes y en primer lugar las hago a mí. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Leamos lo que dice 2 de Timoteo 2, versos 1 al 3. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hemos sido llamados a sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, y esto debido a la fidelidad a Dios, a la lealtad a nuestro Señor Jesús. Pero a muchos se les da miedo denunciar el pecado y el error por temor a perder algún puesto privilegiado o por miedo a ser borrados del libro de la iglesia. Queridos hermanos, debemos preocuparnos por mantener nuestro nombre en el libro de la vida y siendo transigentes con el pecado o el error, lo más seguro es que seremos borrados del libro de la vida y estaremos llevando a otros también a apostatar. Que nos interese, que nos importe, que nos preocupe el hecho de no ser borrados del libro de la vida. Pero no tengamos temor de decir las cosas en orden, con educación, con respeto, las cosas que están erradas. Y pedirle a nuestro Dios que a todos aquellos que nos guían también puedan escuchar amablemente y entender
y que el Espíritu Santo les guíe también a ellos para poder comprender si están dando falsas doctrinas a nosotros como miembros de la iglesia. Es una responsabilidad bastante grande para aquellos que transmitimos el mensaje, para todos los que transmitimos palabra de Dios, responsabilidad bastante grande. Por eso le tenemos que pedir dirección a nuestro Dios, el Espíritu Santo, para que nos ayude a discernir las cosas buenas, las cosas malas, las cosas ciertas y las cosas falsas, y a no disfrazar la mentira con la verdad o a tergiversar lo que dicen las Sagradas Escrituras o el Espíritu de profecía por temor a perder un puesto acá en la tierra o por temor a ser borrados de los libros terrenales cristianos. Lo que nos debe importar es formar parte de los libros celestiales. Al igual que los fieles seguidores de Cristo, de Dios, a lo largo de los siglos, Juan Hus hizo caso de la admonición del apóstol Pablo, cuando dijo en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar, o más bien mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la promete. Hagamos nuestra también esa advertencia de Pablo y practiquemos la fidelidad a Dios. Él también será fiel y cumplirá sus promesas. Para terminar el estudio de este día, leemos en Ezequiel 33:7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. La función del atalaya, según 2 Samuel 18:24-25, es estar pendiente de cualquier situación que pase y levantar la voz para informar a los demás y que se tomen las decisiones en el momento oportuno. Y algo muy importante que quiero resaltar y recalcar en este día. No creamos o no pensemos que los únicos que tienen la autoridad, o no la autoridad, sino que la obligación de decir lo correcto o predicar el evangelio, son aquellos que han sido preparados en una universidad en cuanto a teología. No, porque también hay muchos hermanos que no son preparados en una universidad teológica, en una universidad con respecto a la teología, pero son mucho más estudiosos y conocedores de la palabra de nuestro Dios que cualquier otro que haya pasado por una universidad y por el simple hecho de ostentar un título quiera creerse o pensar y demostrar que solo él tiene la autoridad o la facultad, para decir o interpretar las Sagradas Escrituras. A uno de estos más pequeños, si se los haces o se les menosprecia, dijo el Señor Jesús, es como que se lo estemos haciendo a él. Por eso no pensemos que el docto y preparado es el único que puede tener la mejor interpretación de las Sagradas Escrituras o de su espíritu de profecía, sino que también la tienen aquellos que no están preparados y que estudian la palabra fielmente, con amor, la palabra de nuestro Dios. No debemos de menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y en muchísimas ocasiones tiene mayor conocimiento y entendimiento aquella persona que no está preparada. Y que en ocasiones nosotros, digo nosotros porque también pude haber caído en el error, o puedo caer en el error de menospreciar a aquel que no está preparado y que puede comprender mejor la palabra de nuestro Dios y expresarse de una mejor manera que aquellos que se encuentran preparados. Tú y yo, mi querido hermano, hemos sido puestos
como atalayas para advertir al pueblo de Dios sobre algún movimiento sobre algún movimiento de Satanás que pueda afectarnos. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder cumplir con nuestra misión. Defendamos la verdad. Y si hay que predicar que debe haber una reforma, hagámoslo. Dios nos pedirá cuentas de todo lo que hicimos y también de lo que dejamos de saber. Dios te bendiga. Y mañana tendremos otro tema muy interesante. Te esperamos acá, en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.